Hola, yo soy Silvia Corzo y durante la siguiente hora estaré aquí en la FM, siempre contigo, en este espacio que ha sido creado para que mi voz llegue hasta donde tú estés, te acompañe y juntos encontremos la información en donde están esas respuestas que necesitamos y que nos ayudan a estar bien. Nuestra cita es de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y hoy vamos a hablar de embarazos en mujeres adolescentes. Empecemos hablando de cifras del DANE. Entre enero y noviembre del año 2025 se registraron 34.000 nacimientos de mujeres que en el momento del parto eran niñas y adolescentes aquí en Colombia. Es una cifra aproximada, es la cifra que registra el DANE, pero puede haber muchas más. La mayoría de estos partos se presentan o se presentaron entre adolescentes de los 15 a los 19 años, pero también se han registrado partos de niñas menores de 13. Lisette Reina, que es mi invitada esta noche, es la directora de la fundación que lleva su mismo nombre, la Fundación Lisette Reina, y que precisamente ha sido creada para dar asistencia a jóvenes que quedan embarazadas desde edades tan tempranas. Por eso la invité para que hablemos de este tema. Y ahora sí, ¿cómo estás? Buenas noches, Lisette. Silvia, muy buenas noches para todos, para las mujeres adolescentes que en el transcurso de su vida les ocurrió este mismo episodio. Gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué motivó? Empecemos por ahí, por tu historia. ¿Qué motivó que dijeras voy a crear una fundación para ayudar a niñas y mujeres adolescentes? Bueno, inicialmente fueron dos razones. La primera es que yo fui madre adolescente. Yo quedé embarazada a los 15 años y a los 16 tuve a mi hijo Juan Diego. Y esta es una edad en la que uno no está preparado para muchas cosas con conciencia. De verdad que mi abuela me decía, es que tú vas a jugar a las muñecas, y de verdad se siente así. No hay una preparación y una conciencia en la gestación, en lo importante que es entender qué le está pasando a tu cuerpo, las emociones que uno le transmite al bebé, cuando nace, qué sucede también, la lactancia, cómo es de importante y los años que vienen. Ya hoy mi hijo tiene 15 años y medio, va a cumplir 16, y en este camino me he encontrado con muchas mujeres que al igual que yo también tuvieron un embarazo adolescente, y nos encontramos con muchas historias que se van quedando en un pedacito de nuestras vidas, que hace falta una sanación, una conexión, una reparación para entender muchas cosas de la vida, y de ahí es que nace esta idea de la fundación de acompañamiento a las mujeres. Y también por otra razón, el acompañar a una mamita que perdió a su niña adolescente en un atroz feminicidio, y como ella he conocido muchas mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia y abuso, y decidí acompañarlas con esta fundación. Bueno, hablemos de cómo fue tu experiencia primero, porque me gustaría que quienes te estamos oyendo podamos vernos ver lo que es un embarazo tan temprano y ser madre tan temprano a través de ti, tanto hombres como mujeres que nos puedan estar oyendo. ¿Cómo fue recibir esta noticia a esa edad tan chiquita? Esa es una historia que es un tanto cómica, porque lo primero que tengo que decir es que yo me estaba cuidando. Yo tenía un método de planificación de la inyección, me corrí 2 días. O sea, esto de que sí debe ser puntual, debe ser puntual. Se me olvidaron 2 días y me la pongo, y cuando ya empiezan a pasar los meses y yo me empiezo a ver muy delgada, las mamás se dan cuenta de todo. Mi mamá es madre soltera, me estaba educando a mí, a mi hijo sola, así que muy presente, Lice, ¿dónde está? ¿Ya comió? ¿Cómo está? Entonces, cuando viene pues todo este mes, el primer mes y medio, yo estaba muy delgada, mi mamá, tenemos como una salida, y en esa salida mi mamá me ve muy rara, con unos aparentes como síntomas, y me decía ella como muy pálida y demás. Bueno, yo me comunico con mi novio, le digo, ven, yo estoy muy rara, yo creo que yo estoy embarazada, vamos a hacernos una muestra de sangre. Y cuando estamos allí, había otra chica, también adolescente, yo le pongo por ahí unos 16 años, y ella estaba muy asustada. Yo estaba con mi pareja y a las 2 nos entregan los resultados, estos resultados que son de 20 minutos, nos entregan los resultados. Entonces yo abro, lo primero que tú buscas es
el resultado, negativo, positivo. Y yo vi negativo y yo, mira, yo sentí como qué alivio. Y yo volteé a mirar a la otra chica y la chica se sentó pálida, así le temblaban las manos. Y entonces la enfermera dice, no, yo ya iba saliendo, Lizeth Reina, devuélvete. Y yo, señora, y me dice, no, es que hubo una terrible equivocación. Este es tu resultado, y le quita el de ella, y este es el tuyo, miren el nombre y la identificación. Y yo la miro a ella y yo, ¿cómo así? Pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Y me dice, cambia un poquito. Un poquito, es que cuando voy veo Lizeth Reina, mi número... ¿Quién estaba embarazada eras tú? Era yo, y ella, el resultado había salido negativo. Yo ese día, mira, no sé cómo llegué a mi casa, tengo como un embache de sentimientos de que como si se me hubiera olvidado el mundo. Mi novio en ese momento me abrazaba, vamos a estar juntos, vamos a salir adelante, yo voy a estar contigo, tranquila. Yo cómo le voy a decir esto a mi mamá, como mi papá, pues si no estaba en mi vida muy presente, pero estaba mi abuela, yo fui criada por mi abuela materna, ¿cómo le digo esto? ¿Qué va a decir la familia? O sea, empiezas a pensar como en ese paso, ¿qué va a pasar? Y yo no sé si soy yo, pero a todas las mamás cuando se nos dice que estamos embarazadas, los síntomas aparecen, entonces... Inmediatamente. Inmediato, o sea, esa noche no salí del baño y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y pues claro, más evidente para mi mamá. Y mi mamá, pues a los 2 días se dio cuenta y dijo, no, tú tienes algo, vamos a hacernos una prueba. Y yo, no, mamá, no hay necesidad. Mira, esto fue para ella como si, yo no sé qué noticia le hubiera dado, pues la noticia que era, pero fue un desconsuelo en su mirada. Ella se sentó y de verdad que me dijo, no lo puedo creer, Lizeth. Y bueno, ahí ya todo lo que venía, que la familia se enterara, que mi abuela se enterara, bueno, todos, y pues ya todo el desarrollo de lo demás, pero pues tú sientes como que ven qué está pasando, no entiendes qué está pasando. Es muy estás confuso. Muy pequeña para poder entender lo que está sucediendo y lo que viene. Aquí, en esta parte de tu historia, vamos a desvirtuar uno de esos mitos, ¿no? Que las mujeres cuando están muy jóvenes, o los adolescentes, mujeres y hombres cuando están muy jóvenes, es que no se cuidan y no planifican y que por eso quedan en embarazo. Primer mito que desvirtuamos, ¿no? Tú te estabas cuidando. Yo me estaba planificando. Sí. Y segundo, fue impactante para ti porque estabas muy joven, no te lo esperabas, o porque tenías la respuesta de tus padres. Porque yo creo que hay como 2 sensaciones al mismo tiempo, ¿no? Lo que siente uno por saber que lleva un bebé en su vientre y lo que esta noticia va a causar. Ahí sientes que obviamente hay un impacto en la familia, pero que es tu vida, que todo lo que tus padres y tu familia ha intentado cuidar, ya no tiene decisión nadie, sino eres tú. Tú eres la que vas a enfrentar, tú eres quien va a tener que tomar una decisión, tú eres quien va a tener que afrontar esa decisión. Yo era una mujer que yo trabajo desde los 13 años, yo era una mujer que me veía estudiando, saliendo del país, pues con una visión, y yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo cómo voy a poder hacer todo eso, no? Se resume en tu vida. Lógicamente el impacto de los padres pues es muy grande. He conocido muchas mujeres que los padres las sacan de sus casas, les dicen, aquí no vuelves, y pues tienen que empezar a rodar en la casa del vecino, de la tía, del amigo. Y pues ahí todo se parte de una manera más difícil. En mi caso, yo tuve dificultades con mi mamá a los 3 meses de embarazo, y a los 3 meses de embarazo me dijo, no, Lizeth, no podemos con esto, tienes que asumir la responsabilidad que elegiste, el camino que elegiste, y yo quiero que te vayas. Y yo me fui con el papá de mi hijo. Te iba a preguntar eso, ¿cómo fue también el impacto de la noticia para él? Porque bueno, aquí pasa en mujeres jóvenes y en mujeres adultas, sí, mayores, y quedan en embarazo, pero no siempre la pareja está de acuerdo o se queda. En tu caso, él se quedó. ¿Cómo fue para él? En mi caso, él se quedó. ¿También era adolescente? No, él era alguien mayor, hoy en día es mi esposo. Pero pues era una persona... ¿Cuántos años se llevan? 23 años, nos llevamos 23 años, pero pues era una persona que estaba pues en la dinámica de su soltería, de la fiesta, estaba en otras dinámicas.
Y pues cuando ya yo le digo, ven, si nos vamos a ir a vivir juntos, yo necesito sentir una familia y necesito que tú también aterrices en esto. Y él como que, ok, sí, lo vamos a hacer, tranquila. Pero pues no fue tan así, no fue tan fácil. Fueron años difíciles, además que yo me voy de mi casa y llego a la casa y yo, mamá, yo no tuve a mi papá en mi casa, entonces, ¿cómo es esto de ser mamá, esposa? Esposa, claro. ¿Cómo es? Entonces mi mamá decía, no, tú lo tienes que tener, mira la respuesta de mi abuela, tú tienes que tener la comidita lista, tienes que tener, y yo, ok, vamos, y yo era jugando a hacer las cosas. ¿Cocinar? Sí, yo sabía cocinar, no me gustaba, nunca me ha gustado mucho, pero sí, yo le cocinaba y demás, y yo decía, bueno, vamos a realizar esto, pero realmente fue una lección de las más fuertes de mi vida, el irme de mi casa. Yo tenía un hermanito pequeño que era como mi hijo, o sea, en tanto lo maternal lo traía, el cuidado lo traía, pero fue de las decisiones más duras de mi vida irme de mi casa. Duré como unos 3 meses que cerraba mis ojos y los veía en la puerta llorando, y enfrentarme a un hogar, a un hombre con una historia también, a todo lo que traía, a un embarazo. Mi papá me dejó de hablar 1 año, mi papá me decía, no puede ser. Además, en medio del embarazo, que es cuando necesitas el apoyo porque los bebés están, pues reciben todas las emociones. Y no estoy diciéndolo para juzgar al papá porque pues es entendible, su niña ahora resulta que creció rápidamente. Y yo, ¿sabes qué pienso desde el punto de vista de mamá? Que también uno se siente como, se pregunta, ¿será que yo no le expliqué en qué fallé? Porque más allá, cada quien lo asume a su manera, uno piensa en el futuro de esa persona que apenas está empezando. Claro. Entonces, esto para entender la reacción de cualquier papá o cualquier mamá, ¿cierto? En esta sorpresa. Entendible. Pero tú, a la vez, necesitabas ese apoyo. Entonces, claro, esta es la realidad de la vida, pero desde este lado, esta niña que queda en embarazo quiere tener a su papá cerca. Tú dijiste que tu mamá te dice, te tienes que ir. Te dice que te tienes que ir porque dice, bueno, tú ya tienes que formar una pareja, el papá del hijo se tiene que hacer responsable. No hubo ninguna discusión o pelea. La razón fue, ¿cuál? Porque sabemos también que hay muchas razones. Algunos padres no aceptan la noticia y de verdad pierden el contacto con sus hijos, los sacan de la casa, sí. Y es muy duro también para ellos afrontar estas dos realidades al tiempo. Pero en tu caso... En mi caso ocurrieron muchas cosas y pues claro, hoy lo entiendo, y mi mamá estaba profundamente adolorida. Como así, mi niña, la que trabaja, la que viene, la que me hace sentir tan orgullosa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y ella tenía pues un dolor muy grande en su alma, ella esperaba muchísimo de mí. Hoy en día se lo he dado. Estamos hablando de esto, pero que yo diría, es una reacción inicial. Es una reacción inicial y luego va cambiando con el tiempo. En ese momento, eso fue en el año 2008, yo estudiaba en un colegio femenino, pues se decía que quien quedara embarazada se tiraba su vida, hasta ahí llegaba su vida. O sea, la directora de mi colegio todavía me decía, se dice, Lisette, ya no puedes más, todavía se dice, pero me decía, ya... La directora me decía, ¿para qué vienes a estudiar? Porque me dio además muy duro el embarazo. Yo duré 6 meses casi que viviendo en el hospital porque no me paraba nada en el estómago, me tenían que alimentar por sueros. Y cuando ya vuelvo al colegio con las incapacidades, pues iba perdiendo hasta el descanso. Y entonces la directora... Hasta el recreo. Entonces la directora me decía, no, vete para la casa, vete a ser mamá. Eso es ya lo que tú elegiste. Mira, Silvi, yo empecé a estudiar de una manera descomunal y yo dije, no señor, ya me iba a graduar, yo no me dejo quedar el año. Y hablé con cada uno de los profesores y yo, déjeme presentar un solo examen de todo lo visto en el año y ustedes se van a dar cuenta que yo sé y que yo puedo pasar las materias. Pues todos como que asombrados, y pasaba exámenes, entregaba trabajos, eso sí, me pusieron todos, pero te quiero contar que me gradué con honores a la perseverancia y embarazada. Hermoso, ¿no? También porque, pues, estabas afrontando los efectos, llamémoslo así, las consecuencias responsablemente de tus actos y pues además te cierran las puertas a la educación. A la educación. Que digo yo aquí, pues es como en ánimo de reflexión, porque una mamá joven no podría seguir educándose. Tiene toda la
Y además que ahora tienes un motivo que te da esa fuerza. Te tienes que preparar para ser mamá. Tienes que seguir viviendo, ¿no? Así es. Bueno, pasado esta fase difícil, ¿cómo fue el parto? O sea, tú empiezas a estudiar con tu bebé en tu vientre. Sí. Difícil porque dices que tuviste que pasar mucho tiempo en la clínica. No está el papá en ese momento, tu papá cerca, porque estaba adolorido. Tu mamá estaba, supongo, pero pues lejos porque sí, estaba dolorida ella también, me visitaba, ¿no? iba a mi casa y me decía, ella iba como esa mamá que te amo, pero no te lo mueve, o sea, estoy todavía muy quiero dolorida. Que sientas que me dolió lo que hiciste. Exacto. Porque es como que pero estaba que es muy una presente. decepción. Vamos a hacer una pausa porque ya se nos fueron los primeros minutos de este bloque y quiero que al regreso me cuentes cómo fue ese parto, el parto de una mujer joven como tú. Estamos en Siempre Contigo hablando de embarazos en adolescentes, ya regresamos. Siempre Contigo estamos hablando de embarazos en mujeres adolescentes con una mujer que fue madre muy joven y que además ahora tiene una fundación que se encarga de apoyar a las mujeres que también pasan por esta experiencia desde edades muy tempranas. Lisette Reina. Lisette, bueno, ¿cómo fue el parto? ¿Cómo es para una mujer tan jovencita la situación del parto física y emocionalmente? Yo tuve unos meses de mucho miedo y pues yo preguntaba mucho, como estaba en la clínica permanentemente, entonces yo preguntaba, yo, ¿cómo es el parto? ¿Duele mucho? ¿Qué pasa? Todo el mundo decía, no, eso te vas a morir, es lo más doloroso de este mundo. Y yo, de verdad, bueno, cuando ya llega el momento que me dan las contracciones, entonces vamos al hospital, y allí me reciben y esto pues tiene un proceso, las contracciones tienen un proceso, entonces me decían, no, estás en lo inicial y yo, si esto es lo inicial, yo no me quiero imaginar cómo cuando será esto después, ya llegue. Claro. Yo decía, no, yo siento que me va a morir. Bueno, ese día no evolucioné más, como que se estancó ahí, pasaron como 3 días, después volví y ese de mañana que nació mi bebé, yo me puse a hacer aseo, yo quería ver todo súper limpio. Esto ha sido también coincidencia que muchas mujeres me cuentan que como que se levantan con algo. Y eso me pasó a mí, después voy a la clínica y me dicen, para que me digan cómo iba, me dicen, ¿cómo así? ¿Tú no has sentido nada? Ya estás entrando como a la otra fase donde ya hay que prepararnos. Y yo, ok, no, yo no siento nada, pero cuando ya me dicen eso, ya empiezan los dolores. Pero Juan Dieguito, cuando ya estábamos ya a punto pues de que tenía que entrar al trabajo, de pujar, el bebé se enreda en el cordón umbilical y había sufrimiento fetal, que esto pasa mucho en los bebés y puede ser muy peligroso porque puede haber falta de oxígeno y hay problemas. Uh-huh. Entonces el médico se da cuenta y me dice, no, tienes que entrar a cesárea. Mi mamá tiene una cesárea del ombligo hacia abajo y yo, no, ¿cómo así que cesárea? Eso no puede ser. El médico, ¿pero por qué te preocupa? Eso es una cosita ya pequeña. Y yo, no, ustedes me van a hacer. Imagínate las preocupaciones pero de ese momento. Claro, eras una niña en ese momento y estabas pensando en tu cuerpo. A mí me parece totalmente normal. En ese momento tus papás ya te estaban acompañando, o sea, ya había pasado esa etapa en la que aceptan y ya pues están apoyándote. ¿Estaban ellos contigo? Mi papá un tanto sí, no, uh-huh. Mi mamá sí, pero mi papá a unos meses después. ¿Y el papá del bebé? Ahí, presente. Y nace, bueno, finalmente nace por emergencia. Nace por emergencia, y nace bien. Unos temas de bilirrubinas, uh-huh. Ahí hubo que dejarlo, pero mira, cuando yo lo veo, yo dije, no, o sea, esto, que es este amor que se siente en la vida de verdad. Y cuando me dijeron que tenían que dejarlo en la clínica, que tenía que estar hospitalizado, pues ahí la preocupación, no, ¿cómo así? Mi bebé lo van a dejar, yo me tengo que ir. Pero fue un proceso muy lindo. Mira que entre todo me lo gocé muchísimo. Esos 40 días me cuidé muchísimo. Mi abuelita estuvo muy presente haciéndome sus remedios, los jugos, bueno, 1000 cosas de abuelas. O sea, ya todos en la familia se vuelcan al amor, apoyarte y bueno, el bebé, es que un bebé llega a alegrar muchos hogares, digo, es lo usual, ¿no? Generalizando. Acá me estaba preguntando lo que en primer momento siente una mamá, algo de lo que me contaste del parto me hizo ir hasta ahí. Es válido, creo, más allá de lo que sea, que el miedo, que la falta de apoyo, hagan que en algún momento la niña piense en no tener al bebé. En algún momento
pasó por tu mente la idea de no lo quiero tener o no estoy preparada? Mira que para mí es muy Porque me importante. imagino y sabes que lo que estás haciendo en la fundación también tiene mucho que ver con ese apoyo. Todo este apoyo. Para mí es muy importante y parte de la decisión de la fundación es que se construya una red de apoyo. Yo tenía 2 amigas y una me decía, no, ¿cómo así? Usted está loca, ¿tú cómo vas a poder hacer eso? Entonces, apoyando todas estas razones, tú tienes que salir del bebé. Y mi otra amiga me decía, no, tú vas para adelante, tú vas a poder, eso es la razón más hermosa de la vida, tú no te imaginas todo lo feliz que vas a hacer. Y yo dije, no, siento que me dolería mucho como mujer tomar una decisión y no la voy a poder tomar. Así que no la tomé. Nunca, como que, pero sí Nunca tuve una amiga. tomaste la decisión de no tenerlo, seguiste pero sí adelante. Tuve una amiga que me lo decía, entonces yo con los años dije, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es a quien tú tienes al lado? Porque tú estás con miedo, confundida, en una intranquilidad impresionante, no sabes a quién acudir, quieres que alguien te escuche, que alguien te dé un consejo. Y pues las personas que estén ahí escuchándote, hablándote, son muy importantes. Claro, y es entendible, pues si una mujer a cualquier edad, cuando le llega esta noticia de sorpresa, se lo pregunta, por lo menos en algún momento, como no lo va a hacer una niña. Claro. Bueno, ahora sí, como la experiencia de mamá de este jovencito que pues tiene la edad de más o menos cuando tú lo tuviste, sí, ¿cierto? Así es. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia a lo largo de la vida de él? Bueno, Juan Diego es un niño que me llegó a dar unas lecciones de vida muy grandes. Los hijos en la adolescencia son el reflejo de todo lo que como seres humanos queremos superar o hemos sido en algún momento o no queremos ver en nuestra vida. Y por eso es que puede ser que en algunos momentos choquemos mucho con ellos. En este momento tiene 15 años y medio, es un adolescente. En muchos aspectos me veo a través de él y digo, pobrecita mi mamá. De verdad que ahí es cuando las abuelitas dicen, es que usted va a entender esto cuando tenga hijos. Sí, totalmente cierto. Eso ha sido una experiencia de crecimiento interior para mí, de bondad, de amor, de entregarse, de la resiliencia. Para mí Juan Diego ha sido fuente de resiliencia, de abrir mi mente también, de comprender muchas cosas. Y he tratado de ser una mamá que tal vez de lo que yo sentía que mi mamá no me podía comprender o estar o ayudar, yo lo hago con él y me siento y le digo, cuéntame qué sientes, cómo estás. Claro, eres más joven, estás mucho más cercana, amigos, hermanos. Sí, y pues entiendes perfectamente las emociones que puede Pero puede sí, tener. soy muy consciente de que, claro, en sus primeros 5 o 7 años faltó mucha toma de conciencia en muchos aspectos de la crianza. Muy joven todavía. Y pues ya tengo otra nena, tiene 4 años y claro, es un... ¿Cómo es esa experiencia de la maternidad después de tantos años? O sea, tuviste a la niña de 4 años, ¿a tu qué edad? Esto fue a los 28 años. A los 28, que igual sigue siendo joven para el parámetro de edad de que las mujeres yo no están quería tener más bebés. hijos, pues porque la experiencia de mi maternidad y de mi embarazo fue muy fuerte. Pero después de pandemia llega un momento de conciencia en mi vida y yo dije, ven, yo quiero sentir que es vivir un embarazo a conciencia plena. Y lo viví a conciencia plena, me lo gocé muchísimo, pero es muy duro porque son 2 mundos. Juan Diego de 15, la nena de 4. Totalmente lejos en generación. Y bueno, es totalmente distinta la experiencia. Así es. Por 2 razones, me imagino, por tu edad y porque fue elegido. Es que estamos hablando de muchos temas aquí alrededor, ¿no? Tener... quedar en embarazo en conciencia o porque quieres, cuando llega la noticia accidentalmente. Bueno, el momento, la edad de la vida, a ti te tocó ser mamá y a la vez estudiar y hacer lo que muchas otras mujeres hacen siendo solteras y sin hijos, hacerlo con la responsabilidad de ser madre. Así es. Bueno, tenemos que hacer un corte. Vamos a para que no tenga que interrumpirte ahora, pero quiero que al regreso me cuentes ¿cómo fue esto de volverte profesional con tu bebé? Y eso, bueno, ¿en qué ha influido? Como sea que lo haya hecho positivamente o no.
y ya empecemos a hablar un poco como de la problemática global o la situación global, si se quiere mejor, de los jóvenes hoy en día y lo que has notado que sigue siendo igual a cuando tú quedaste en embarazo o que ha cambiado. Vale. Ya regresamos. En Siempre Contigo estamos hablando de embarazos en jóvenes y en mujeres adolescentes, y estamos hablando con Lisette Reina, que tuvo esta experiencia, pero además ahora apoya a través de su fundación a jóvenes que están, especialmente mujeres, en la misma situación o estuvieron en la misma situación, no, está en la misma situación que ella estuvo. Lisette, haber crecido siendo mamá, ¿cómo fue para ti o qué influencia positiva tiene en tu vida? Empecemos por ahí. Bueno, lo primero es que te da un polo a tierra muy grande, porque no es como que pienses hacer diferentes cosas, sino que realmente tienes que hacer todo pensando en ese acompañamiento, en esa guía, en ser mamá, en ser inspiración. Ya todo se radica y va hacia tu hijo, ¿no? A lo que tienes que hacer. Así que eso en mi vida ha sido muy positivo, porque ha permitido que yo sea muy aterrizada en las decisiones que he tomado, en mis proyectos, en lo que quiero liderar, y ha sido por mi hijo Juan Diego, de lo que quiero hacer. Así que, pues gracias a él nace esta fundación, gracias a ese sentimiento de lo que yo viví y de lo que me doy cuenta que ocurre en ese trayecto de ser mamá, enterarse, la gestación, el crecimiento. Y hay un bache muy grande en nosotras como mujeres, las mujeres que tienen ya 30, 40 años y fueron mamás adolescentes. Además que algo muy importante, Silvi, es que todas nuestras abuelas fueron mamás adolescentes. Claro, muy jovencitas. Muy jovencitas. Entonces, tal vez por eso estoy pensando, tal vez por eso el consejo de tu abuela fue: aprenda a cocinar y póngase a prepararse para atender al marido en la casa, porque pues eso fue lo que les enseñaron. Eso fue lo que les enseñaron y eso fue lo que hicieron toda su vida. Pero si tú te sientas a hablar con tu abuela, con las abuelitas, pues tú ves unas tristezas, unas heridas muy grandes. Además, porque no solamente era el embarazo adolescente, sino múltiples cosas más, abusos, sí, pues cosas como fuertes, todo lo que se perdieron en su vida, porque fue como que etapas que se saltaron por ser mamás tan jóvenes. Exacto. Entonces me empiezo a reunir con muchas mujeres que, al igual que yo, fuimos mamás adolescentes, y encuentro que muchas de esas situaciones se ven reflejadas hoy en día en su vida y no se han dado cuenta que es que ahí hubo un espacio y que es necesario devolvernos y sanar. Bueno, hablando de sanar, me gusta que uses esta palabra, pero me lo estoy preguntando también, ¿qué sientes que tuviste que sanar tú? Yo tuve que sanar la humillación, la herida de la humillación, del rechazo, la herida del rechazo, de la vergüenza. Ser mamá adolescente nos hace sentir avergonzadas, algo hice mal en mi vida, me quiero tapar, me quiero esconder, dañé mi vida. Así que estas heridas poco a poco van hablando por ti cuando vas creciendo y te quedas como con unos sinsabores que van detonando tu vida profesional, sentimental, como mujer, y no te das cuenta que es que allí pasó algo y tú tienes que devolverte. Entonces de repente tú sientes que no eres suficiente, sientes que te da pena hacer algo, sientes que no puedes llegar a ciertos espacios. Ven, me tengo que devolver acá porque es que aquí hubo un quiebre, como cuando un huesito se rompe. Tengo que ir a sanarlo bien. ¿Qué pasó algo en tu vida que te hizo pensar: tengo muchas heridas, tengo que empezar a sanarlas? ¿Pasó algo puntual para que tú te dieras cuenta que tenías que sanar? Sí, tuve una crisis en mi matrimonio antes de pandemia y ahí entendí que debía sanar para poder de nuevo reconstruir. Hay una frase muy hermosa que me dice mi papá, me dice: hija, en la vida hay que morir para vivir, y no la entendía, pensaba que era morir físicamente, pero hay que morir a muchas situaciones para poderlas vivir. Como han pasado, como a muchas creencias que ya no sirven. Como a muchas creencias, a muchas heridas, al ego, bueno, tantas cosas que a veces nos cargamos y pues bueno, nos vamos llenando. Y para mí el embarazo adolescente fue una situación bien compleja, muy difícil. Sí, ahora lo estás contando distinto.
Ha pasado mucho tiempo, has madurado, pero no debió ser fácil, como tampoco debe serlo para quienes estén viviendo esto en este momento. Sí. Y por eso tu fundación, a través de la fundación, ¿qué se ha evidenciado? ¿Qué has notado? ¿En similitudes con otras mujeres y en diferencias? ¿Cuántas niñas estás atendiendo en la fundación o llegan a ti? En este momento ya hemos atendido a más de 3.000 mujeres, sí, 3.000 niñas. ¿Cómo llegan a ti? Nos contactamos en el municipio, yo trabajo en el municipio de Tocancipá, Sabana Centro, Cundinamarca, y allí empiezo a hacer pues círculos de mujeres, tenemos unos encuentros especiales donde nos sentamos a meditar, a hablar, porque muchas veces lo que necesitamos es que nuestra historia sea contada. Así que con esta forma, y hubo un momento en el año 2016 donde una mamita me dijo, no tengo para hacerle los 15 años a mi niña, ayúdenme con la tortica. Y yo tuve una gran idea y se la celebré a 101 quinceañeras, que al final en ese periodo fueron más de 500 quinceañeras, y en este momento vamos a celebrarle a 500 niñas de Cundinamarca sus 15 años, pero no va tanto como al tema de la fiesta, la celebración, sino va a esa conexión de proyecto de vida y acompañamiento. Porque yo recuerdo que cuando yo tenía 15 años veía la vida como lejos, o sea, para yo tener 30, no, eso va a tener que pasar mucho tiempo en la vida, pero resulta que no, vamos creciendo. La vida pasa muy rápido. Muy rápido, entonces, ¿cómo buscamos esa conexión de propósito del ser de nuestras niñas con su proyecto de vida? Porque la mayoría se dedican a cuidar a sus hermanos, la madre cabeza de hogar les deja a sus hermanos, no hay oportunidades educativas, entonces las niñas pues finalmente tienen que hacer lo que hay que hacer, no lo que yo quiero hacer. Así que me gusta trabajar en este proyecto, vamos a tener una inmersión con las 500 niñas de proyecto de vida del ser, en donde quiero invitar a las niñas a que se pregunten, ¿con qué te sientes bien? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esa pregunta ya poco a poco se va desvaneciendo. Pero bueno, estas niñas que llegan a ti están en embarazo. No, estas quinceañeras. Estás trabajando con niñas quinceañeras que no están embarazadas. He tenido niñas quinceañeras. Con el ánimo de como, no sé, tal vez apoyarlas, acogerlas, ser una red de apoyo para que se trabaje en la prevención, para que salgas de ese proyecto y digas, ok, ahora hay una visión, hay una información. ¿Que ha resultado? Muchísimo. Las niñas que han estado en este proyecto, me las encuentro, tenemos contacto aún, y me dicen, gracias a ese momento que tuvimos, en mí ocurrió algo. Fue como si se hubiera encendido una semilla de, si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Usted lo hizo realidad y yo de ahí ya me volví imparable. Muchas niñas que están en esa situación. He tenido niñas quinceañeras con su vestido de quinceañeras, con su barriguita, y igual. Las acoges a todas por igual, pero lo que las ayudas es a que visualicen un futuro y tengan un proyecto de vida. Se conecten con su proyecto de vida. Y sientes que eso definitivamente sí les ayuda a tomar decisiones distintas, sin pensar que pues cualquiera puede tener algún embarazo accidental, que también puede suceder. Aunque se esté cuidando. En tu proceso de sanación, ¿qué compartes de tu proceso de sanación con ellas? Ahora has hablado muy por encima, pero ya me gustaría que contaras cómo las ayudas y qué sanas. ¿Llegan con cómo? Mira, hay unas historias que uno dice realmente, para uno sentirse agradecido en la vida tiene que entender muchas situaciones que viven muchas mujeres de nuestro país. Situaciones de violación, embarazos adolescentes por violación, embarazos adolescentes pues fuera de casa, por los padrastros, o sea, unas situaciones que uno dice, Dios mío, ¿cómo te enfrentas? Y yo estoy aquí en este círculo ofreciendo una sanación y resulta que me terminan es como sanando a mí. Lo primero que hay que sanar... Las sanaciones de doble vía. Las sanaciones de doble vida. El rechazo, la humillación, en el caso de nuestras niñas violadas, abusadas, pues las violaciones, la frustración, el miedo, el dolor, que eso te dejó, que ese ya es otro camino, que lo hacemos con un grupo de psicólogos, un programa que se creó en el 2016, Salvando Vidas, en donde pues ya hay otro tratamiento, ¿no? Porque deben haber varias sesiones y demás. Pero este es el especial de sanar en las mujeres,
y que en determinado momento las mujeres digan, hey, entendí por qué está pasando esto hoy en mi vida, lo vi pasar frente a mis ojos, entendí cuál era la situación, entendí que ya no hay rechazo, que me quiero, me acepto, la aceptación de un embarazo adolescente, acepto que así tuvieron que suceder las cosas y ahora acepto la mujer que soy gracias a eso. Y sigo adelante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso nos vas a hablar un poquito más de la fundación. Gracias. En Siempre Contigo estamos hablando de embarazos en adolescentes ya en este último segmento con la directora de una fundación que apoya a niñas adolescentes con el fin de que se sientan acogidas, apoyadas, queridas, protegidas y que tomen mejores decisiones o por lo menos las tomen a conciencia. Ya hablar de mejores decisiones o no cabe aquí, es como que tomen decisiones a conciencia. Y bueno, tienes grupos de adolescentes, tienes programas para ellas. Algunas de ellas han sido víctimas de abusos y maltratos, otras simplemente no han podido estudiar o no tienen oportunidades. Cuéntame un poco de los programas y cómo te financias, porque me acabas de hablar de celebrar el cumpleaños, los 15 años a 101 niñas, esto no debe ser nada fácil. Sí, no es fácil, ahora venimos con 500 niñas, pero ha sido un proyecto en el que lo construimos, hacemos un cuadro de números, tenemos unos aliados estratégicos, empresarios, a quienes buscamos en la región y les decimos, vengan, ayúdenos con los vestidos, usted ayúdenos con el ponqué, usted ayúdenos a arreglarlas, y todos pues muy motivados con esta causa tan hermosa, pues llegan las donaciones para esta fundación y para este proyecto. Además, pues que ya se empieza a visibilizar y empieza a coger un impacto. Este ha sido un programa referente en Cundinamarca, muchos gestores se han sentido inspirados y los han llevado a sus municipios y también gestionando, entrando pues con los aliados estratégicos, y esta es la manera. Ahora, perdón, en este punto quiero recordarles el Instagram de Lisset. El Instagram y el Facebook es @Lisset con Z y TH. Reina, es ahí y latina. Normal. B larga. Entonces, @Lisset Reina B. Lisset con Z, TH. Ahí, pues, por supuesto, me pueden hablar. También me pueden contar sus historias y la página web www.lissetreina.com. Y ahí podemos recibir todas pues los proyectos que se tienen de fundaciones, de comunidades, de asociaciones con mujeres. ¿Cómo llega una empresa a ser aliada tuya? A través de la fundación nos tomamos un café y decimos... ¿Tú las buscas o llegan a ti o vas tú donde ellos? A la mayoría yo las busco, me siento con ellos, les presento el proyecto, les muestro un video de los testimonios de nuestras niñas. En este fin de semana vamos a tener la inmersión de Proyecto de Vida con las niñas, entonces allí invito también a los empresarios a que las conozcan. ¿Y cuál es la forma en que ellos apoyan? Pueden apoyar con los vestidos, con las limusinas, porque esto es un cuento de hadas. Es celebrarles para que se sientan de felices verdad, y queridas, es como ya. Lo hubiéramos soñado todas. Ajá. Y busco, por ejemplo, el speaker que hace la proyección en Proyecto de Vida, me dice, me encanta tu proyecto, dóname una comida para perros y yo allá voy a estar. O sea, es un speaker que su capacitación cuesta 12 millones y yo, listo, ya me conseguí la comida. Hacemos trueques sociales. Claro, me encanta. llamo yo. Y que no se nos vaya a quedar porque en cualquier momento vamos a tener que despedirnos los programas que tienes. Entonces está el de quinceañeras, y el de sanación, exacto, sanando a mujeres. Tú tratas, exacto, ¿cómo lo haces? Tenemos encuentros con las mujeres en donde hay una coaching en sanación holística, conexión espiritual, conexión con la mujer, conexión del ser. Ese es otro proyecto. Y el otro proyecto muy importante es el apoyo a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, apoyos legales en donde hay un grupo de abogados que nos ayudan a colocar derechos de petición, a ver cómo están los casos, porque muchas mujeres no saben cuál es la dirección que hay que tomar. Así que se tienen que denunciar, en fin. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo cuento mi historia? ¿Cómo la cuento y no un policía no va a sentir vergüenza y se va a burlar de mí? Eso está sucediendo hoy. Así que me inspira muchísimo. Siento que tengo un llamado a proteger a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. No me imagino lo que están pasando las mamás, las mujeres que en este momento tienen algún tipo de abuso en su hogar,
y me llama muchísimo, le estoy poniendo mucha fe, mucha fuerza, mucho espíritu para llegar a cada una de ellas. No sabes las historias que me han contado, muchísimas que me desgarran cada vez más, pero lo admirable es su fortaleza, de la capacidad que tienen de salir adelante y de ser inspiración en determinado momento para otras mujeres. Y también a quienes quedan en embarazo, que siendo tan jóvenes, las capacitas, les ayudan para que puedan ser unas mamás, pues siendo tan pequeñitas, por lo menos con la información que necesitan, claro, para poder... hay que abrir una ventana de oportunidades. Seguir adelante. ¿Cómo les va hoy en día con la educación? ¿Son más fácilmente acogidas en un sistema educativo las niñas o jóvenes adolescentes? No en todos los municipios. ¿Embarazadas? No en todos los municipios. Las oportunidades educativas no son tan fáciles. ¿Cierran puertas? Se cierran puertas. El financiamiento, los programas educativos. Pero eso no se puede hacer, ¿cierto? Sí, los municipios podría se me olvidó la palabra, poner una financiar, acción apoyar, de tutela para que puedan recibirlas en el colegio. Sí, ¿o no? Y depende mucho, en los colegios sí los reciben. Esta es una ventana que sí, pues los sistemas educativos están obligados y lo hacen, pero más allá a las carreras educativas, a las carreras profesionales, es mucho más difícil, pero por los temas económicos. Ya. Entonces depende de los municipios si tienen un financiamiento, un apoyo, claro, becas, pues apoyos y demás. En esto también hemos gestionado muchísimas para poderles dar a las niñas, para que estudien lo que quieren, para que se alíen al SENA, para que reciban allí pues sus cursos y puedan pues salir adelante, ¿no? Hemos tenido muchos casos de éxito con muchas niñas que hoy en día son profesionales, que están con su bebé, así como yo, con sus bebés, con su familia construida, y que esa historia fue puente de inspiración para su vida y para la de los demás. Si tuvieras la posibilidad de hablar con la Lisette de 15 años, tú desde ahora, te vas a hacer una ventanita como en una máquina del tiempo y te sientas a hablar con ella, ¿qué le dirías a esta niña que acaba de recibir la noticia? Que no tenga miedo, que confíe en los designios de Dios, en los planes perfectos de la vida, que confíe más en ella, en su propósito y que eche para adelante. Y a la mamá de esa niña, o sea, a tu mamá, pero de la niña adolescente. A mi mamá. A tu mamá, a tu papá, quienes estuvieron ahí como padres recibiendo la noticia de mi hija tan pequeña va a ser madre. ¿Qué les dirías? Bueno, pues que no sé, ¿sabes? Es una pregunta difícil porque ahora que soy mamá les diría como que entiendan, que apoyen, pero es tan difícil porque en medio de esa situación, de la incertidumbre, de qué va a pasar, el miedo es aterrador. Así que yo les diría que confíen en el plan divino que la vida le puso a su hija y que la respalden con todo el amor, que desde el amor todo se puede lograr. Y finalmente hoy, ya viendo a tu hijo de 15 años, supongo que todo el panorama cambió, ¿no? Si hubieras podido ver esto también hacia el futuro y ver la mamá en la que te convertiste y la felicidad que te ha dado tu hijo, sí. Bueno, tiene también un sentido todas las decisiones que tomaste, ¿no? Yo siento que absolutamente todo en nuestras vidas tiene un propósito, un sentido, y en mi vida ha sido el propósito de servir, de darme hacia los demás, de ayudar, de ser inspiración para muchas mujeres, para muchas familias, y qué lindo que nuestras historias puedan conectar. Y con mi hijo, pues en algún momento apoyaré, he estado pensando en un proyecto de liderazgo de padres, porque cuando uno es papá adolescente no sabe a dónde ir. Claro, tampoco. Los muchachitos también que además tienen que hacerse que tienen una cantidad de información, las redes sociales, el mundo que estamos viviendo, no nos tocó a nosotros, entonces tú no sabes cómo muchas veces abordar tanta información que tienen ellos, están bombardeados pues de temas sexuales, las letras de las canciones, las redes sociales, les está llegando de forma instantánea y esto tiene que tener un direccionamiento, un acompañamiento para nuestros hijos. Así que sí, en algún momento lo he pensado, acompaño mucho a mi hijo en este tema, en información,
de toda la pedagogía sexual. Y bueno, en algún momento lanzaremos ese proyecto con las mismas mamás que hoy tienen hijos adolescentes. Bien, y yo concluyo de oírte que, bueno, embarazos pueden suceder en cualquier edad de la vida, embarazos accidentales que no se buscaron también, y no es ni siquiera irresponsabilidad, pero sí cuando es en personas muy jóvenes es mucho más impactante, y la idea es que la conversación se dé para que puedan tomar decisiones mucho más acertadas y se cuiden un poco más. Sí. Claro, y pero que finalmente si llega esta noticia, pues que puedan asumirla también con mucho apoyo, es muy importante, ¿no? La red de apoyo alrededor. Y que siempre se piense desde la conciencia y desde un momento de frío, es decir, pensar con la cabeza fría en todos los momentos de nuestra vida trae múltiples ventajas a las decisiones que estamos tomando, y ahí tú ves que las puertas se cierran, que no hay salida, que te sientes maniatada, pero realmente sí hay una salida y hay una esperanza, y está al otro lado un motivo divino de amor. Lisette, te felicito por estar trabajando por esta causa, gracias por contarnos tu historia. Muchas gracias, Silvi, de verdad. Y a ustedes también, gracias por acompañarme esta noche. Recuerden @LisetteReina_B o www.lisettereina.com si quieren apoyar la Fundación de Lisette, para que muchos jóvenes y sobre todo jovencitas, mujeres adolescentes, se sientan mucho más queridas, apoyadas, cuidadas y tengan un futuro siempre exitoso. Un abrazo, nos vemos entonces el lunes en Siempre Contigo.